Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo. 60 minutos con la historia, la música y nuestras historias de siempre. Rastros de mi pueblo por Canal 2 Gol Cable. Bueno, aquí estamos nuevamente con Oscar Ferreto, compartiendo Rastros de mi pueblo. Y en la primera parte, bueno, hizo un repaso, ¿no? De sus primeros años de vida y los primeros contactos con, digamos, con los trabajos, ¿no? A través de los talleres mecánicos, la gomería del Negro Mereta, andar de auxilio, ¿no? Cuando el negro andaba en el turismo carretera. Pero ahora, después de toda esa etapa, vos te fuiste a hacer el servicio militar. Y después, Marina. Después, ¿cómo siguió? Marina en aquellos tiempos eran como 2 años. 2 años eran. Hice 21 meses y 22 días. Sí, me tocó largo, sí. Y no, y después de ahí salí, me fui a trabajar, mira, sabés que me fui a trabajar a la gomería de la Shell de la ruta, porque justo en ese momento lo agarró un aro al muchacho que trabajaba ahí, que era de Chacabuco, y me vino a buscar, me acuerdo siempre, José de Minici, el dueño de ahí. Claro. Así que estuve un año solo de gomero ahí. Después ya dejé y bueno, estuve en el lavadero de Viola en aquel tiempo también, con el Raúl Galarza, que era un gran amigo y un ejemplar bárbaro. ¿Fue camionero también en un tiempo? Yo anduve poco en el camión, sí, el volcador, sí, muy poquito. Pero Raúl Galarza, ¿no? Raúl sí, camionero, sí. No, sí, Raúl sí. Yo muy poco. Pero vos tuviste una época en que también eras chofer bueno, de algunos políticos importantes. Resulta que cuando... Gracias, muy rico el mate, che. Estamos yerbeando con la Don Omar, le contamos a la gente. Muy rico mate. Ahí me fui a trabajar porque Cámpora había sido nombrado secretario de Perón, y entonces un día yo estaba ahí en el Club Fuerte, por ahí, y le faltaba un chofer. Entonces Juancito Punti dice, ay, bueno, ¿por qué no lo llevo a Oscar? Y bueno, yo qué mejor, no lo dejé ni hablar. Me fui a trabajar. Y anteriormente había estado trabajando también con Vanilli, viste, que era un show, todo, porque con Pedro Vanilli arreglaba veredas allá en Buenos Aires. Yo le manejaba un camioncito viejo. No, eso fue largo, pero no te lo voy a contar ahora. Pero bueno, estuve con Cámpora 1 año y medio. Empecé en noviembre del 71 hasta octubre del 73, que después ahí ya se terminó todo. Pero es decir que cuando él llegó a presidente, vos eras el chofer de él. Sí. Pero yo, viste que, ¿cómo te puedo decir? Cuando venía Giles, me iba a mi casa, yo no andaba con él casi, porque la familia. Pero en definitiva fuiste chofer presidencial. Sí, fui chofer presidencial, pero no, digamos, no el auto ese, ya viste, el Cadillac que andaba Perón, esas cosas, lo tenían guardado, ese no. ¿Andaba en autos particulares? No, anduvimos en un auto, teníamos un Rambler Ambassador, ¿viste? Sí. Y andábamos, vos sabés que había una noche que peleaba, no me voy a acordar, era un boxeador, pero era pupilo de Monzón. Entonces le regalaron unas entradas al doctor Cámpora, hacia Cámpora, para Tito Leture le mandó unas entradas, 2 entradas le mandó, con una tarjeta y todo. Pero bueno, me dicen uno de los hijos de Cámpora, me dice, mira Oscar, papá no va a ir, que esto y lo otro, querés ir a ver la pelea. Y bueno, vamos, dame. Con Oscar Rodríguez,
Oscar era guardaespaldas. Voy a poner el auto en marcha y no me arranca, ¿viste? Empezaba la pelea. Entonces me lo empujaron un poquito ahí, como estaba en bajada en la calle esta, arrancamos y yo tenía que guardar en la cochera presidencial que estaba en el Paseo Colón. Pero estaba a 2 cuadras y algo del Luna Park. Claro. Ya había terminado el primer round. Le digo al tipo, se lo tiré prácticamente en la puerta, le digo, mira, guardalo que yo tengo que ir. Y fuimos. Primera fila. Vos sabés que nos miraban como sapo de otro pozo, porque ¿quién son estos? Primera fila. Nos sentamos. Le pegaron un tortazo al tipo que lo durmieron. No vi nada más que el tortazo. ¿Sí? Así que se terminó la pelea. Me senté y se terminó la pelea. Una cosa de loco. Justo había ligado una que estaba en el lugar del presidente. Pero claro, ¿viste? Me viene, vos sabés. Así que nos sentamos y nos tuvimos que venir. Una risa. Después veníamos gires en el Rojero. Porque ya un fin de semana, ¿viste? Nos veníamos para acá. Y Cámpora se quedaba en Buenos Aires. Cámpora se quedaba, no salía, ¿viste? Los fines de semana, así que se quedaba. A veces se venía acá, ¿viste? Pero... Claro. Una vez me contó don Félix Paladino que en una época subían el piano arriba de una camioneta y salían al campo a dar serenata. Y sí, porque Félix era bastante vago, divertido, ¿viste? Claro. Félix era... Una vez me visitó en el programa de la radio. Tengo que buscar esa charla, porque fue una mañana con el bandoneón. No cualquiera hace eso, de ir a las 7 de la mañana, 6 y pico de la mañana, con el bandoneón, y me contaba un montón de historias. Dentro de esas historias, esta que decía que salían con Cámpora a dar serenatas al campo, con un piano arriba de la camioneta. Dicen que Cámpora, bueno, era un hombre al cual le gustaba, ¿no? Un poco divertirse. Sí, no, era un tipo muy sociable, ¿viste? Un capo era. Amigo de todo el mundo. Amigo de todo el mundo, sí. Y no era un tipo... es capaz que venía un radical y le proponía algo, ¿viste? Porque no era un tipo... Cerrado. Cerrado, ¿viste? Yo me acuerdo que no lo pudo convencer nunca. Había uno acá que era Juancito Baba, que trabajaba en la Ford, vendedor de autos. Y muy radical el hombre, ¿viste? Y muy amigo de Cámpora. Nunca lo pudo convencer a nada. ¿Viste? Le proponía cosas, pero no lo pudo convencer. No había caso. Ah, sí, y así que toda esa aventura, digamos, de chofer presidencial terminó en octubre, cuando vuelven las elecciones y ahí se presenta Perón. Y ahí nosotros, viste que cuando... ¿Sabés qué auto andaba? Que me acuerdo, era... Rucci nos había prestado 2 Torinos. Y andábamos con 2 Torinos. Y teníamos un Torino 4 puertas, que lo habían blindado todo, pero los vidrios eran así, no se bajaban, por supuesto, fijos, y tenían como 10 centímetros. O sea, estaba preparado para que 2 tiros de FAL en el mismo lugar no pasaran. Así que te imaginas. Y muy pesado, pesaba 800 kilos más. Entre todo el fierre, la chapa de 8 milímetros, 10 milímetros. Sí, y andábamos en eso. Y después, bueno, viste que cuando le compraron la casa en Gaspar Campos, ahí lo conocí a Perón. Ah, ¿llegaste a conocerlo? Sí, lo conocí, lo tuve cerquita. Y me perdí cuando vino por segunda vez, que te acordás que, no sé si te acordás vos, que bajó en Ezeiza y lo tuvieron detenido. Lo tuvieron que desviar porque se había armado... No lo dejaron salir esa noche, ¿viste? Entonces yo vine al centro de Capital, a la Casa de Campo, a buscar ropa, que se quedaba ahí, en el Hotel Internacional, y me perdí de saludarlo porque salió y le dio la mano a todos, éramos como 20 que estábamos ahí en el hall. Sí, a todas las custodias, éramos como 20, 25 tal vez que estábamos ahí. Y me perdí de darle la mano. Pero bueno, igual lo conocí de cerca. Sí, esto es parte importante de la historia argentina, ya no saliendo de San Andrés de Giles, ¿no? Porque estamos hablando de 2 presidentes de la nación, y no cualquier presidente, ¿no?
toda una época. Claro, yo recuerdo bien eso, era adolescente todavía cuando pasó lo de Ezeiza, claro, se habían infiltrado los ejércitos revolucionarios del pueblo. Nosotros estábamos esperando en el aeroparque, porque pensaba que iba a venir al aeroparque. Y después bajó el Morón y bueno, íbamos nosotros por la General Paz, me acuerdo que yo iba con la Policía Federal también, y ya por radio se comunicaban por radio de que había habido un despiole bárbaro ahí en tiroteo, heridos, ahí en el puente 12. Puente 12, claro, ahí eso fue muy comentado, marcó toda una época, sí, ¿no? En la vuelta de Perón. Sí, quién sabe que... Sí, fue bastante complejo eso. Sí. Y después, en cuando al andar cotidiano, ¿tuvieron problemas? Porque eran épocas muy difíciles, ¿no? Bueno, nosotros nunca tuvimos problemas, pero bueno, una noche en Ezeiza, que viajaba a Puerta de Hierro, como era allá a España. Cámpora, viste que siempre se habían reunido dos gremios, uno que era el telefónico y el otro era metalúrgico, y andaban siempre a las patadas, viste, y se armó un tiroteo bárbaro, viste. Así que era un vuelo común, así que estaba lleno de gente, viste. Uy, la gente no sabía dónde esconder. Yo me caí, me acuerdo que me caí arriba de la ¿cómo se llama? Donde van las valijas, ¿viste? Los maleteros. El maletero, ahí caí. No, sí. Era la única vez, pero nosotros nunca tuvimos eso. De la UOM creo que en ese tiempo tallaba Lorenzo Miguel. De los telefónicos sí, no me acuerdo. Lorenzo Miguel, los telefónicos lo mandaba a Villán. Sí, eran bravos, sí, los dos. Sí. Y cantaban, viste, yo dije, acá se va una podrida, viste, porque le cantaban, lo tenían como lo tenían como si fuera un traidor, que no sé si sería o no, pero a Rucci, viste, los tipos, y le cantaban, a vos te va a pasar lo mismo que Bandó. Yo dije, acá se arma, y se armó nomás. Y yo los veía, los tipos, todos los días, que venían a la casa de Cámpora, viste, con las custodias de Rucci, de Miguel, Lorenzo Miguel, todos esos tipos. Y bueno, andaban los tiros, pero no, era más que para asustar porque tiraban al techo, ¿viste? Pero cosa, bueno, ¿no? Uno habla de estas cosas, pero marcaron algo muy importante en el país, porque la muerte de Rucci sí. Es como que no, eso después fue lo desarmó a Perón, sí, sí. ¿No? Porque... No, Rucci iba mucho a verlo a Cámpora. El ratón le decían. ¿Cómo? El ratón le decían. El ratón. Sí, porque era chiquitito, viste, que medio orejudo. Pero el tipo macanudo, ¿eh? Yo estuve hace unos años, no sé si vos te acordás, que vino a la Rural de Giles un espectáculo que se llamaba, no sé si Raíces Gauchas, no recuerdo bien el nombre del evento, ¿no? Y entre otros grandes artistas estuvo Horacio Guaraní. Y tuve la oportunidad de hacerle una nota, y cuando Adrián Maggi me lo presenta, me dice, ¿querés hacer una nota a Guaraní? Habían hecho una buena amistad. Y digo, sí, le digo, ¿se puede? Sí. Y dice, Horacio, dice, mire, este muchacho, dice, acá de Giles, tiene un programa en la radio. Bueno, sí, querido, así que vos sos de Giles, los pagos del tío Cámpora. ¿Guaraní dijiste? Sí. Fuimos a comer una noche en Buenos Aires, ahí, mirá vos. Dice, ese viejo vago, dice, si habremos tomado vino en México. ¿Es verdad? Y el perro Frejulito que tenía, me contó toda la historia cuando estaban exiliados. Mira vos, te juro, claro, el perro Frejulito. Tenía un perro que se llamaba Frejulio. Un perro, ¿cómo se llama esto? Chiquitito, ¿cómo se llaman los chihuahua? Los chihuahuas, sí, y callate que eso tenían una casa, creo que era en Belgrano, por ahí. Creo que la calle era toda de Doquines todavía, me acuerdo. Y tenía una quinta,
Creo que Hernán Biancotti lo había hecho la conexión. En aquel tiempo Hernán, viste. Y él estaba con la mujer todavía, viste, o Guaraní. Pero te digo, fuimos al Quincho y después fuimos tenía una vinoteca, pero te puedo asegurar que no, la cantidad de vino que tenían así. El templo del vino. El templo del vino, claro. Una noche cuenta que llenó el tanque de agua, lo llenó de vino y por todas las canillas salía vino. Es muy capaz, ¿viste? Porque era vinero, era. Y lo ha contado él mismo. Cosas, sí. ¿no? Bueno, estamos repasando la década del 70. ¿Y cuándo fue el famoso viaje? Porque hubo muchos artistas, sindicalistas, gente, bueno, que acompañó ese viaje de vuelta del retorno a Perón. Claro. Cámpora estuvo en ese viaje. Sí. Ustedes no... No, nosotros esperaba, cuando vino, ¿sabés? Yo no me acuerdo bien la fecha, te digo la verdad, no me acuerdo bien la fecha. Lo único que te digo que cuando vino Perón, que vino con el avión negro que le decían, ¿te acordás? Que está con el paraguas. Rucci está con el paraguas ahí, ¿viste? Bueno, fue la noche esa que estuvo detenido ahí. Claro. Sí. Bueno, ese día éramos creo que había 1000 periodistas acreditados de todo el mundo, muchísimo. Y nosotros, de acá de la Argentina, entre los custodios y todos los parientes y todo, éramos 150. Yo tenía la tarjeta y la perdí, como siempre, pierdo todo. La tarjeta que me habían dado a mí, la credencial. Para poder estar ahí, claro. La credencial, si no, claro. Sí, en aquel tiempo estaba todo controlado, sí. Me acuerdo, se decir el paraguas, sí. Por allá venía el avión negro ese, viste que estaba un día lluvioso, y entonces por ahí aparecía, por ahí se metía entre las nubes otra vez, hasta que por ahí aterrizó. Ese día creo que en la foto aparece Rucci con el paraguas. Con el paraguas. Y había un Ford Fairlane, puede ser. Sí, un Fairlane, pero un Fairlane ese era un Fairlane blanco, me parece que era de la no sé si era como este que te digo yo, Lorenzo Miguel, me parece que. Y después en Giles quedó el Falcon. Quedó el Falcon, pero eso lo había comprado el doctor, que creo que no lo usó casi nunca. Lo tenía Coco Mari en el taller, ese auto. Ese auto, viste, que dio vuelta, mirá vos cómo vino a la mano, ¿no? Porque ese auto lo compró Fegiaro, el dueño de la IPF, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, el flaco, yo le decía flaco. Y después se lo vendió a un muchacho que tenía en los criaderos de pollo ahí enfrente, que era un entrerrianito, y lo llevó a Entre Ríos, al auto ese. Y después, sin querer, lo compró, que lo tiene ahora, Daverio, el traumatólogo, ¿cómo es? Tito Daverio lo tiene. Sí, lo está dejando lindo, pero sí, dio la vuelta, toda vuelta que dio y pareció que en Giles. Y quedó en Giles. Hacemos otra pausa y ya volvemos, seguimos buscando rastros de mi pueblo. La la la